Oh Virgen, ¿por qué me has abandonado cuando más te necesitaba? ¿Por qué me dejas podrirme en el abismo del infierno? Todos los días ruego porque tengas clemencia de mi alma. ¿Cuándo me librarás del diablo y me darás paz eterna? Por favor, Dios, líbrame, escucha mis súplicas, tú eres bueno. ¿O acaso ya me has abandonado? ¿Por qué me abandonaste? 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 El terror a veces puede ser subjetivo, incluso en este canal ya hemos explorado 5 tipos de horror que existen, sin embargo todos sabemos del terror hacia lo religioso. Es bien sabido que este miedo ha sido uno de los más usados desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, desde los tiempos de la Santa Inquisición, era bien temida la religión, ya que sabemos qué pasaba si no seguías la doctrina o eras acusado de herejía, y ese miedo de cierta manera persiste hasta el día de hoy, que si bien ya no existe la Inquisición, sí existe un miedo hacia la religión, el cual puede ser derivado por las estatuas, películas y cortometrajes como el que acabas de ver, las narraciones o misterios que contienen en sus libros, fanatismo extremista, y las religiones extremistas, esto incluyendo las sectas. Pues bien, para el día de hoy vamos a explorar diferentes puntos, tratando de explicar por qué la religión da miedo, esto tomando el catolicismo y el cristianismo. Si este vídeo tiene un buen recibimiento, podríamos hacerlo con el islam o alguna religión más extremista. Sin nada más que decir, te presento. ¿Por qué la religión da miedo? Este punto sería el que a mi parecer es el más influyente de manera general. Empezando con las películas de terror, ya que ciertamente cuando pensamos en películas de este estilo, casi siempre se vendrán a la mente las más populares, teniendo que ver con cosas como demonios, espíritus, posesiones, la ouija, e incluso el mismo diablo, siendo que lleguen a utilizar cosas en su trama como por ejemplo, la Biblia, crucifijos, símbolos, rituales, oraciones, versículos o pasajes, y sacerdotes en algunos casos, ligando de cierta manera la religión hacia una contraparte oscura y de misticismo, más sobre todo porque se tratan de cosas más allá de lo conocido, lo visible y lo tangible. Esto también incluye los cortometrajes ya mencionados, aunque podría ser más una especie de horror analógico. Otro punto podrían ser las miles de historias y leyendas que existen en torno a esto, por ejemplo las ya clásicas estatuas que se mueven o lloran sangre, o algo relacionado a lo maligno, como los fantasmas o historias donde de cierta manera la religión interviene, ya sea rezando o de alguna u otra forma. Otro punto podrían ser las estatuas y el valle inquietante, ya que sabemos que existen esculturas bastante realistas, o que se asemejan mucho a un ser humano, sobre todo en la cara, más aún cuando en estas muchas veces se retrata a Jesús sufriendo, mostrando expresiones de dolor, angustia, piedad, sufrimiento, o ya pareciendo que carece de vida, cosa que genera inquietud, más aún si le sumamos el valle inquietante, el cual es una especie de temor que le tenemos a cosas que se vean o intenten asemejarse al ser humano. Esto incluye actitudes similares al ser humano, aunque esto se asociaría más a los animales. Los libros en la religión suelen estar cargados de misterios e historias poderosas que pueden evocar miedo, sobre todo si vemos su parte mitológica que tienen, cosa que a menudo es relegada cuando se enseña sobre el cristianismo o catolicismo, incluso sacando a varios libros de lo canónico en las historias. Entre estos libros podemos encontrar al libro del Apocalipsis o Revelación, lleno de imágenes apocalípticas y simbolismos, además de una poderosa mitología, como bestias, dragones, plagas, destrucción, entre otras, lleno de un poderoso terror cósmico. El libro de Daniel, lleno de profecías, reinos caídos, ángeles.
Además el ya bien conocido libro de Ezequiel, donde se interpreta la famosa teoría de los alienígenas, con visiones extrañas, auténticas de un horror cósmico. Y por último, los libros del Antiguo Testamento, donde encontramos auténtica violencia cruda, sangrienta y despiadada, sacrificios humanos, masacres, traiciones, guerras y venganzas. A continuación, te narraré las partes más aterradoras de cada uno. Empezaremos con el libro del Apocalipsis, donde primeramente se describen bestias mitológicas, por ejemplo una bestia la cual tendrá 4 caras, una de león, otra de chivo, la tercera será una cara de hombre, y por último la de un águila. La bestia tendrá un total de 6 alas, teniendo ojos por dentro y por fuera en todo su cuerpo, muy similar a la quimera griega. Se cuenta cómo se desatarán calamidades como terremotos, una oscuridad del sol en su totalidad, la luna se convertirá en sangre, las estrellas caerán sobre la tierra, y unas especies de langostas demoníacas híbridas, las cuales torturarán a cada hombre sobre la tierra. Las langostas tendrán cabezas humanas, cabello de mujer, dientes de león, grandes alas, y colas de escorpión. Un gran dragón rojo cósmico de 7 cabezas y 10 cuernos, coronas sobre sus cabezas, y con su cola arrastrará la tercera parte de las estrellas del universo, las cuales arrojará contra la tierra. Y muchas más bestias, algunas serán adoradas, desatarán fuego sobre la tierra, la aparición del número 666, el quinto caballo del Apocalipsis, enfermedades incurables, aguas contaminadas por estrellas. Ahora te contaré sobre el libro de Daniel, donde se narra una bestia la cual es un tanto indescriptible según el libro, pero tendrá dientes de hierro, 10 cuernos, por donde nacerá otro cuerno pequeño con ojos y boca, por donde escupirá arrogancia y blasfemia. Se cuenta como millones de personas rendirán culto a un anciano, mientras cada uno de ellos se arrancará sus propios ojos. Se dice como de los cuernos de una bestia brotará otro cuerno, el cual crecerá a puntos inimaginables, llegando a tocar las estrellas, haciendo que caigan sobre la tierra. Cuenta como toda la humanidad entrará en angustia como nunca antes la habrán experimentado, los muertos resucitarán para una vida eterna, en una confusión perpetua. Ahora el libro de Ezequiel, donde lo más destacable fueron sus visiones, donde vio a 4 seres con 4 cabezas, una de hombre, león, buey, y águila, cada una con 4 alas, con piernas rectas y pies brillantes, bajo las alas tenían miles de manos humanas, cuerpos llenos de ojos por todas partes, y a su vez rodeados por ruedas entrelazadas que se movían en todas direcciones, las cuales tenían más y más ojos. Aunque algunos seres eran únicamente ruedas dentro de ruedas con ojos, moviéndose en cualquier dirección, aunque no giraban, describiendo que desprendían ruidos parecidos a tropas, tambores o motores que rugían, lo que algunos conspiranoicos dicen que más bien eran ovnis. Del Antiguo Testamento, del libro de los jueces, se describe como un rey es apuntado en el vientre, esto a tal punto que describen cómo su excremento y órganos salen de su abdomen, describen cómo a un general se le clava una estaca y un martillo en la cabeza, con tanta fuerza que incluso es clavada al suelo, y quizá la historia más repugnante, cuenta como una mujer es abusada sexualmente, todos los días de su vida hasta morir, para finalmente ser descuartizada en 12 pedazos. Todo esto son pasajes de los libros ya mencionados, sin duda es una parte que poco se enseña en la religión. De los puestos anteriores a este, haremos una escala súper grande en cuanto a perversidad, ya que iremos más allá de lo espiritual, entraremos en lo terrenal, hecho en nombre de la religión. Auténticos crímenes hechos por el fanatismo, una faceta que es bien mencionada cuando se habla sobre estos temas. Primeramente tenemos a los ya clásicos ejemplos históricos, como la Inquisición, donde cualquier persona acusada de herejía, incluso sin pruebas, era torturada hasta fallecer, las cruzadas y guerras santas, donde se cometieron genocidios contra todo aquel que no fuera católico o cristiano, y la menos conocida, la Noche de San Bartolomé, en Francia en 1572, donde católicos masacraron a decenas de miles de personas, las cuales eran protestantes hugonotes. Sin embargo, nos concentraremos en casos más modernos poco menos conocidos. Primero nos remontamos a 1980 en El Salvador, cuando el sacerdote Oscar Romero fue víctima de un homicidio en plena misa, a manos de extremistas religiosos, con la justificación de que defendía a la gente pobre.
Ahora en 2009, Estados Unidos, el Dr. Josh Tiller, quien era un médico reconocido, además de que era bien conocido por ser católico, nuevamente le pusieron fin a su vida, dentro de una iglesia por un fanático cristiano, considerándolo un enemigo de Dios, esto gracias a que estaba a favor de los abortos, e incluso ya los había practicado. Sin embargo, cabe mencionar que en Kansas, estado donde vivía el doctor, eran permitidos, aunque con algunas regulaciones. Finalmente dejé el peor ejemplo para el final. Nos iremos al año de 2021, en Estados Unidos, California, donde una niña de 3 años llamada Arely Naomi Proctor, fue víctima de un exorcismo, ya que su madre, su tío, y su abuelo, el cual este último era pastor de una iglesia, argumentaron que la niña estaba poseída, ya que únicamente sufrió una sola pesadilla durante la noche, además de molestias físicas, teniendo que ser sometida a rituales. La menor sufrió de varias agresiones, como estrangulamientos, presiones en varias partes del cuerpo, como abdomen, torso y cuello, le introdujeron varios objetos y los propios dedos a la boca, con el fin de causar el vómito, privándola de agua y comida, lo cual obviamente causó el fin de la pequeña. Como cereza sobre el pastel, durante el juicio los 3 criminales se declararon no culpables. Casos como este hay muchos más, incluso siendo ya mencionado uno similar en otro vídeo de este canal. Esta es una religión bien conocida en África, sin embargo en Haití y en parte del Caribe llega a ser muy practicada. Estoy hablando del vudú, religión que mezcla elementos de las religiones africanas con el catolicismo. El conocimiento de esta religión en América se debe mayormente a sus rituales, ya que incluso en YouTube los vídeos de cómo los hacen llegan a causar furor, desde rituales de magia negra, sacrificios de animales, y la zombificación, el cual es básicamente despersonificar a la persona, quitándole su voluntad, con el fin de usarla de forma total, como si estuviera muerta por dentro. El cómo se hace y se logra esto es un tanto discutido, ya que a su vez esta práctica es condenada, ya que básicamente causa daños a la salud física. Por ejemplo, para la realización del ritual, se llegan a usar cosas como veneno de pez globo, restos humanos como los huesos, lo que causa una especie de parálisis a nivel físico y emocional, haciendo que la víctima tenga un pulso casi inexistente, una respiración mínima, lo que genera un daño neurológico al despertar, pero es gracias a esto que incluso médicamente la persona puede ser certificada como muerta, solamente para posteriormente revivir. Se lleva a cabo envenenando alimentos, administrándolo en heridas, o incluso siendo soplada en la cara de la víctima. Una vez teniendo esto, también se requerirá a su vez manipulación psicológica. Siendo todo esto incluso un delito, por lo cual es condenado este tipo de prácticas. Sabiendo esto, te contaré el caso de zombificación más famoso en Haití, donde un campesino fue zombificado por su propio hermano, debido a una disputa entre tierras familiares. Debido a las sustancias al poco tiempo cayó enfermo, siendo internado en el hospital, finalmente siendo declarado muerto. El tipo cuenta que seguía consciente a pesar de estar en parálisis, sintió y escuchó cómo lo enterraban, y lloraban por él. Sin embargo, al poco tiempo sintió cómo fue desenterrado, solamente para que se le administren cantidades mínimas del polvo, además de drogas. Luego cuenta cómo se lo llevaron a las tierras disputadas, siendo puesto a trabajar como esclavo día tras día durante 2 años. Si te preguntas cómo escapó, en palabras del propio hombre, había más personas iguales a él, y no fue hasta que uno de ellos se rebeló y acabó con la vida del encargado de administrarles drogas, manipularlos y hechizarlos. El hombre aprovechó y escapó. Años después, regresó a su pueblo, donde contó toda su historia. Cabe decir que los rituales llevados en el vudú se incluye la sangre, huesos humanos, alcohol, y sexo ritual, e incluso se busca la posesión de una persona en los rituales. Este puesto está reservado para la que es considerada la peor iglesia de todas, incluso siendo catalogada por organizaciones como un grupo ideológico de odio y resentimiento. Nos debemos remontar a 1955, Kansas, Estados Unidos, cuando un hombre llamado Fred Phelps, quien era abogado, pero a su vez era sumamente religioso, al punto de usar pasajes bíblicos para defender y condenar a las personas, posteriormente fundando la Iglesia Bautista de Westboro.
En la filosofía de ellos, se dice que practican la Biblia de forma literal, sin embargo ignorando algunos pasajes, concentrándose únicamente en los mensajes de odio o extremismo que se usan en estos libros, ignorando y desacreditando todo lo demás, siendo un grupo extremista y súper conservador. Mayormente se les critica su homofobia, ya que dicen que todas las catástrofes mundiales se deben a la comunidad LGBT, haciendo marchas y protestas sobre esto, portando pancartas con cosas como "Dios odia a los gays", desean incluso su fallecimiento. Se han llegado a presentar a funerales, sobre todo en funerales de soldados, con pancartas agradeciendo a Dios por los soldados y víctimas fallecidas, argumentando que era el destino de Dios, pero sobre todo, un castigo divino por permitir los pecados, aunque no solo se remontan a funerales de soldados, sino de incluso niños que perecieron mientras sus escuelas eran víctimas de homicidas, usando las mismas pancartas de castigo divino. Otro punto es cómo agradecen e incluso glorifican enfermedades como el cáncer, escribiendo letreros y predicando literalmente las palabras, "Gracias a Dios por el cáncer", argumentando que es un castigo divino y su destino por pecadores. Además de eso, han agradecido otras tragedias, incluyendo el 11 de septiembre, glorificando y literalmente celebrando ese día. Y como seguramente ya dedujiste, sus mensajes de odio e intolerancia son indiscriminados, atacando desde otras religiones, como por ejemplo judíos, católicos, musulmanes y entre otros, hasta artistas, políticos, y literalmente cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos, afirmando que ellos son los únicos que serán salvados. No piden diálogo o convencerte, si directamente no estás de acuerdo al primer momento, ellos te condenarán excusándose de ser los verdaderos creyentes en Dios, llegando a proclamar que todos irán al infierno menos ellos. Y quizá lo peor de todo, es que a los niños e hijos de esta iglesia, se les inculcan estos mismos valores, por lo que sí, esta se considera la peor iglesia de todas, siendo de origen bautista. Hasta aquí el vídeo. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y compartir para más vídeos como este. Si tienes alguna sugerencia, no olvides dejarla en la